Y este lunes lo empezamos, como no, con los temas de los que definitivamente no vamos a hablar, como el progreso nacional, que nos ha llevado a la cumbre del avance tecnológico. Porque resulta que el presimeme, sin asomo alguno de ironía, declaró que con la llegada de Netflix avanzábamos un paso más hacia nuestro posicionamiento como el Silicon Valley de Latinoamérica. ¡Qué maravilla! Porque justo fue este gobierno el que prometió que si le dejábamos a la televisión pública al arbitrio del Ministerio de las TIC y no de una entidad independiente del Estado, como debería ser, esa misma ley iba a mágicamente ampliar la conectividad y cerrar la brecha digital. ¡Qué sorpresa que esa promesa imposible de cumplir no se ha cumplido hasta el momento! Porque es que en este país ni siquiera se cumple con la promesa de mantenerle a la gente electricidad todo el tiempo. Pero no, ojo, que este es el gobierno de la economía naranja y de la conexión para todos los niños pobres de Colombia. Y las niñas también, no me crea tan Hewlett Packard. Valiente Silicon Valley tenemos. De pronto eso dicen, o de pronto eso creen, porque creen que ellos hicieron control-alt innovación política y se inventaron todo desde cero, desde los estímulos para la producción audiovisual hasta la idea de que hay una plata por ahí en los sectores creativos, que hay una economía de la cultura, es decir, creen que se inventaron la cuarta revolución industrial de la que tanto hablan, cuando en realidad lo que van a hacer es clavarle a esa revolución contratos por prestación de servicios y cuentas de cobro a 60 y a 120 días. Lindos. Somos, eso todo hay que decirlo, un país a la altura de cualquier otro en lenguajes digitales. Tenemos, por ejemplo, un presidente obsesionado con que sus amigos ganen en LinkedIn, como él ya ganó. Sí. Y un partido de gobierno que se ha ganado elecciones metiendo miedo por WhatsApp, muy virales, pero sobre todo somos unos gigantes en memes, ¿sí? En memes, Iván. De pronto el presidente dijo eso de Silicon Valley porque está buscando que, ya que no quieren una política de tierras justa ni nada que se le parezca simplemente porque no les conviene para sus monocultivos de palma o de caña de azúcar o para sus mismas 5 vaquitas con las que deforestan y maltratan y despojan y desplazan, de pronto por eso quieren volvernos un país a la vanguardia, un país digital, en donde puedan abrirle a cada colombiano una parcela virtual con hosting ilimitado, sin límite de espacio en el popular juego The Sims, o un terruñito en Age of Empires, o una mejor vida, una mejor vida en Second Life, o eso dirán, porque en realidad Colombia se parece más a Fortnite, no a la 49, a Fortnite, en su versión más desigual, obviamente, porque ¿quién no quiere ver estas legendarias peleas entre el legendario tigre contra el legendario burro amarrado? Cómpralo ya. Y todo esto es simplemente porque pone una oficina en este país Netflix. ¿Cómo será cuando nos toque desconectar el teléfono, cuando no nos toque desconectar el teléfono del Wi-Fi para poder ver Netflix o cualquiera de las otras plataformas? ¿Cómo será cuando todos tengamos Wi-Fi? O mejor, como no teníamos un computador de verdad, que pensamos que ese es un computador de verdad y para que los distraigamos un ratito. Mientras muchos niños de su edad se conectan con lo último en tecnología, este par de primos se conectan con su mundo a través de una vieja y obsoleta pantalla de computador y un teclado dibujado con carbón sobre un trozo de madera. O mejor, ¿cómo será cuando todos tengamos un aparato para usar el Wi-Fi y no tener que conectarnos con nuestro mundo interior utilizando basura que recogimos del suelo? ¿Cómo será cuando todos tengamos lo suficiente para comer y así podamos empezar a preocuparnos por si tenemos o no computadora o teléfono inteligente? En fin, resulta que tras tantos años de ser llamados con sorna el Valle de la Silicona, por fin estamos pareciéndonos a lo que Medellín piensa de sí misma, pero sin tener con qué sustentar esa aspiración. Exactamente como Medellín. Mejor dicho, por cuenta de Iván Duque, Medellín acaba de quedar reducida a ser simplemente una ciudad colombiana del montón y no la capital del pujante e innovador imperio antioqueño. Pero no vamos a hablar de eso. Ya que estamos hablando de Medellín, podríamos entonces hablar de Daniel Quintero, su alcalde, que está haciendo las cosas tan mal, pero tan mal que hasta lo pusieron en la portada de Semana. Porque no sé si han detectado el patrón. No ese patrón ya lo detectamos hace rato. Me refiero a la tendencia que tiene Semana de poner en su portada a gente que está haciendo las cosas mal, muy mal.
sea según ellos mismos o según la opinión pública, para lavarles la cara o para ensuciárselas más. En fin, al final todos, bueno, casi todos, estamos de acuerdo en que quien peor hace las cosas es Semana, la única revista que le apuntó a ser leída por la gente que no lee, pero eso sí, retuitea. Exitosísimos. Números, no opiniones. Felicitaciones. Pero de eso no vamos a hablar. Aunque podríamos pronto volver a hablar de la reforma tributaria, que fue presentada con la premisa de que era la plata para financiar la ampliación y permanencia de una serie de programas sociales y de paso solucionar problemas habituales de las reformas tributarias como la progresividad, y en ambas parece que se avanza. Bueno, más o menos. Es decir, todavía se carga mucho a la clase media, o se la cargan, qué sé yo. El caso es que luego ponen en duda que la clase media siquiera exista, y yo entiendo, y eso de pronto se debe a que en general la clase media colombiana se comporta como si fuera clase alta, porque este es un país aspiracional, aspiracional, y entonces todos están hablando de Miami, bla, 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 y es por eso que luego les clavan impuestos, aprovechando obviamente que nadie sabe cuánta plata tiene la gente, que en realidad tiene mucha plata, ni mucho menos dónde la tiene. Panamá. Entonces, esta reforma es progresiva porque al menos reconoce que hay gente que tiene más plata. Los deja sanos, eso sí, y hasta le dio estatus de temporal al impuesto al patrimonio. No lo sé, Rick. Esto puede querer decir una de dos cosas. O en verdad les van a cumplir a quienes tienen mucha plata y no van a sostener este impuesto, que sería un error, o el ministro Carrasquilla está engañándolos y diciendo esto aprovechando que así se montaron instituciones que de ninguna manera se van a ir de este país, como el ESMAD o el impuesto del 4 por mil, que empezaron siendo temporales. Y pues, encima de eso, y como si fuera poco, la reforma no grava las tierras ociosas, no se mete con las zonas francas y no mete el impuesto a las bebidas azucaradas, porque eso ya lo van a hacer en el Congreso, como si las bebidas azucaradas fueran básicas en la canasta familiar, cuando en realidad se sabe que eso se debe a que las bebidas azucaradas son esenciales para hacer política en Colombia. Muy lindo. Y se sabe también que son propiedad en su gran mayoría del segundo señor más rico de este país. Muy, muy lindo, pero sobre todo se sabe gracias al trabajo de Vorágine que que ya nos contó cuánto cuesta un voto en el Congreso en contra del impuesto a las bebidas azucaradas. Lindo, lindo, muy lindo. Pero en cambio, si pasamos a lo que sí grava la reforma, pues es peor, porque para empezar grava los paneles solares y las bicicletas, lo cual borra con el pie el impuesto a la gasolina que vendieron como el impuesto verde, cuando todos sabemos que en este país lo único que es verde e impuesto es Sergio Fajardo. O peor, nos enteramos de que entran a los bienes grabados las boletas para el cine y para el teatro, lo cual solamente se espera que saque corriendo a la poca gente que ya estaba yendo o aspirando a ir en algún punto a cine o a teatro cuando todo esto pasara. Menos mal excluyeron del IVA los libros y las revistas, pero no todas las revistas de contenido cultural y científico, como Arcadia. Y encima, y como si esto fuera poco, deroga la ley de cine de 2003, lo que ha encendido las alarmas del sector audiovisual de nuestro Silicon Valley. Aunque dice el ministro Buitrago que esto en realidad es una mejora a la ley. No lo sé, Rick. Por el otro lado, el representante de la Cámara, José Daniel López, alega que esta medida de fijar la base en el presupuesto de 2019, aunque aparenta ser un favor hecho al sector, le resta autonomía al Fondo del Desarrollo Cinematográfico, y a eso se le suma la queja porque se eliminó el incentivo para cortos nacionales que hacen gran parte de la producción. No lo sé, Rick. Lo único que sí sé es que el sector de la producción audiovisual está enfurecido con el gobierno y la sola campaña, numeral SOS Audiovisual Colombiano y numeral SOS Cine Colombiano, temiendo el impacto que estas medidas puedan tener en el sector. Y también sé que esta reforma tributaria acabó por apuntalar y reforzar el llamado al paro nacional, que no es sorpresivo porque cada medida de este gobierno genera más y más descontento en las centrales obreras y no hay manera de conciliar con la oposición, que es por supuesto muy difícil si uno no se ha sentado a hablar con la oposición, si no deja que la oposición replique las alocuciones presidenciales por hacerlas digital ahí con la jugadita, pero sobre todo si uno tiene la mala costumbre de llamar a las cosas por nombres que no tienen, como pasó con la conversación nacional durante el paro de 2019, que nunca fue una conversación en realidad, o con las distintas reformas tributarias, y esta no es la excepción.
Nuestra memecracia, en gran parte, vive de poner nombres enredados a todo y eso no hace sino sacarle más la piedra a la gente, que es lo mismo que pasa cada vez que aparece una medida como estas polémicas en materia económica y que es exactamente lo que dijimos que iba a pasar, que es exactamente lo que está pasando, que llegan, los economistas con, es que la gente en Colombia no sabe nada de economía, es el repuesto retroactivo y lo progresivo, y están sacando de contexto al ministro con la diferencia, amigos, de que ahora estamos ante un caso invertido de no saber nada de economía, en este caso de microeconomía. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Me corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, ministro Carrasquilla, sí y no. Sí queda como un zapato, no. La docena de huevos no cuesta 1.800. 1.800 pesos, de verdad. De pronto eso cuesta la docena de huevo que hay que tener para salir a decir semejante cosa. Y es que, a ver, ministro Carrasquilla, el problema no es que no pueda uno ser un gomelo insufrible. El problema es que si uno es Minhacienda, debe saber ese tipo de datos, al menos para no quedar como un gomelo insufrible que además está completamente desconectado de la realidad y que es quien se encarga de hacer las reformas tributarias. Sobre todo cuando medio país o más está furioso con su reforma tributaria, incluyendo a partes de la derecha como, obvio, los libertarios y, sin sorpresa alguna, al uribismo, que va a traicionarlo a usted, ministro, y al presidente, y al papa, y hasta a sus propias mamaces, solo si eso les garantiza tener mayorías electorales en 2022. Tal como todo el mundo estaba esperándolo, el uribismo ahora está atacando la reforma tributaria. Y si me pego, si voto, si no, progresiva o no, solidaria o no, eso no es lo que importa. Lo que importa, en cambio, es que este es el gobierno meme que ellos nos clavaron a punta de mentiras. Empezando por la gran mentira de que no iban a cobrar impuestos, pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar, eso sí, de otra clavada que nos quiere pegar el uribismo, pero antes de eso, y ya que hablamos de gente desconectada de la realidad, por favor vean este video que subió a las redes el senador y precandidato presidencial Iván Marulanda y que nosotros tomamos de las redes de la senadora Angélica Lozano. Vivo en el campo porque mis antepasados son campesinos. Vivo rodeado del silencio, de árboles nativos, de mis perros, mis gatos, de los pájaros del bosque. Estudio permanentemente, escribo y vivo pensando en Colombia porque mi misión es trabajar para Colombia. A ver, es que no sé por dónde empezar. Primero que todo, eso no es el campo. Segundo, yo no le estoy pidiendo, senador Marulanda, que usted sea los niñitos del computador, que no es un computador sino un trozo de madera y una pantalla vacía. Pero es que yo francamente no sé si es que no han entendido a cuánta gente hay que llegarle para ganar unas elecciones o una consulta al menos. No sé si saben en qué país se encuentran, no sé. Es que esta vida sabrosa de jubilado con los perretos, haciendo yoga y leyendo como una especie de Pepe Mujica pero rico, pues es lo más desconectado de la realidad que yo he visto, con la excepción obviamente de Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez y Alberto Carrasquilla. Yo sé que hay problemas más graves y yo no tengo nada en contra del senador Iván Marulanda, pero pucha, senador, solamente quisiera recordarle que es mucho más difícil hacer números para la presidencia si usted enfoca sus esfuerzos para crear bases votantes entre practicantes del tai chi, panaderes de masa madre, veganes aficionados al kundalini, médiques ayurvédiques, compradores de cúrcuma, aromaterapeutas y otros animales raros, que son cada vez más raros en países como el nuestro, que están urgidos de muchas cosas verdaderamente fundamentales para el bienestar, empezando por docenas de huevos, que ojalá de verdad costaran 1.800 pesos, pero tampoco vamos a hablar de eso. Pero de hecho el senador Marulanda tiene un proyecto de ley muy interesante que es tan bueno que dudo que pase, pero que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. El senador Marulanda propone que el Estado colombiano se apropie de todas las partes del mercado de la cocaína. Ojo, el Estado, no el gobierno colombiano, porque, bueno, propone que el Estado regule ese mercado comprando la hoja de coca, haciendo la pasta base y distribuyendo con fines de consumo acompañado y asistido el producto final, es decir, la cocaína. Y obviamente este país va a hacer lo contrario,
porque el gobierno quiere seguir insistiendo en el glifosato. Y ese es nuestro tema de hoy, una sustancia dañina, incluso en una concentración mucho menor a la que se usa con los cultivos de coca, como símbolo de una guerra fallida contra las drogas, en nombre de la cual estamos dispuestos a envenenar a la gente, el agua, los peces, las abejas y otros cultivos, esta vez para alimentarnos, sin resultados palpables en términos de la guerra contra las drogas. Vamos a una pausa y ya volvemos con el lunes.